9 de la mañana con 4 minutos y yo te lo prometí al principio del programa. Tenemos grandes invitadas y ya está junto a nosotros la doctora Lorena Pardo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. Bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo Tania. estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, por ayudarnos a visibilizar un poco esta enfermedad. Claro que y a mostrar aquí desmitificar las cosas que tenemos que desmitificar. Eso es lo más importante y sobre todo porque este 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis, una fecha de visibilización de esta enfermedad que afecta a muchas mujeres que están en edad reproductiva. E incluso se ha calculado que a lo largo de su vida, 1 de cada 10 mujeres se verán afectadas por esta enfermedad. Y para hacer la previa a este día estamos con Lorena para responder todas las dudas. Y vamos a partir del inicio porque quiero saber y que nos cuentes qué es la endometriosis. Perfecto. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, que va avanzando siempre con el tiempo. Perfecto. Y benigna. Ojo que es súper importante, ya. no se maligniza. Ok. Donde el tejido endometrial, que es la capa de tejido que está dentro del útero, ¿Ya? aquí en esta situación en particular se encuentra fuera de la cavidad uterina. Puede ser en el músculo mismo del útero o en los ovarios, en otras partes del aparato reproductor, en el sistema urinario, incluso a veces en la parte digestiva. Esto producto de esa inflamación que se genera. Lo que ocurre es que hay pedacitos de tejido. ¿Ya? Imagínate, para el útero es como fácil de visualizar como una pera. ¿Ya? Imagínate que es la pera, es el útero, vuelta al revés, digamos, en la forma al revés, y la cara interna donde están las pepas de la pera es el endometrio. Perfecto. Es como si tú te encontraras esa parte donde están las pepas, pero en vez de estar solamente localizado dentro de la pera, también estuviera fuera de la pera. Entiendo. Qué didáctica esa forma de imaginarlo porque realmente son temas que a veces sentimos muy lejanos. Y por eso te quiero preguntar, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la endometriosis? A ver, el síntoma más frecuente y común es el dolor con la menstruación. Perfecto. Y ahí también hay cosa importante de destacar que muchas veces uno le preguntan, ¿te duele la regla? Y la gente dice, lo normal. Claro, ¿y cómo Ya. saber cuándo preocuparnos del dolor? Lo normal no es que te duela. Nosotros lo tenemos normalizado. Perfecto. ¿Ok? Entonces, el dolor con la regla, una cosa muy importante es el dolor con la actividad sexual, que se llama dispareunia. Hay veces que el dolor empieza a ser crónico, o sea que lo tienes con y sin regla permanentemente, muchas veces asociado también a dolores a nivel de la lumbar, ¿ok? Como si fuera casi un lumbago. Hay veces que se producen dolor con la defecación o con la orina. Y también hay sangrados intermenstruales. Muchas veces hay sangrados que son entre medio del ciclo. Y eso Ahí hay que también preocuparse. También es de sospecha. ¿Ok? Perfecto. O sangrados que son en forma muy irregular. Y bueno, infertilidad. Quiero recordar que estamos conversando con la doctora Lorena Pardo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. ¿Y qué tratamientos están indicados, por ejemplo, en mujeres con endometriosis? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, una cosa muy importante antes del tratamiento son los diagnósticos. Y Ya. te quiero hablar de los diagnósticos porque este es uno de los problemas más importantes de la endometriosis. El diagnóstico siempre tiende a ser como retrasado. Como normalizamos el dolor y no vamos más allá en la búsqueda del dolor, se dice que entre 4 a 11 años se puede retrasar el diagnóstico de una endometriosis. Ah, es harto. Es harto. Y además, ¿Y eso agrava la situación? absolutamente, porque es progresiva. Claro, va aumentando, como tú decías al Exacto. principio. Entonces, cuando tú lo vas detectando en forma más tardía, te encuentras con una enfermedad mucho más florida. Claro, y entonces sentimos un dolor medio sospechoso y tenemos que ir de inmediato a Sí, controlarnos. sentimos un dolor y lo que vamos a hacer como medicina en tratamiento, primero te vamos a dejar antiinflamatorio. Vamos a ver si se controla con antiinflamatorio en los periodos que uno tiene el dolor. Antes de que sigas, yo quiero dejar enganchado el tema de los tratamientos para todos nuestros auditores porque te recordamos que cuando son las 9:09 ya vamos a seguir conversando con la doctora Lorena Pardo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva SG Fertility. Y yo quiero saber si tienes dudas, también la puedes mandar a nuestro WhatsApp. Y es muy importante el tema de los tratamientos. Y dejamos pausada la conversación porque tú decías que tenías un importante mensaje para decir respecto al diagnóstico. Sí, es súper importante el diagnóstico. El diagnóstico suele ser retrasado, como que uno
como que los médicos no le creemos tanto al dolor de las pacientes, es un poco subjetivo eso. Claro. Entonces muchas veces eso retrasa, además que no existen biomarcadores específicos de detección que no sean más invasivos. Actualmente sí existen algunas formas que son la resonancia magnética. Para detectar, ¿cierto? Para detectar. La resonancia magnética es un buen examen. Y hay una ecografía que ahora se llama como ecografía ampliada, pero que no se hace en todos los lugares porque hay que aprenderla. Y eso hace que muchas veces uno retrase el diagnóstico, porque una ecografía normal, si tú no tienes comprometido los ovarios de la endometriosis, no puedes detectarlo. Hay la endometriosis pelviana y en otros lugares donde no se detectan con una ecografía normal. O sea, tiene que ser un tratamiento, un examen mucho más específico. Claro. Ahora, el gold standard, lo que se llama, que es la regla de oro para hacer el diagnóstico, es la laparoscopía. Lo que pasa es que uno no somete a una paciente a una laparoscopía solamente para hacer un diagnóstico, sino que la evalúa en forma más terapéutica, porque tiene un riesgo. Entonces, es un diagnóstico que se hace en una forma invasiva, pero ahora con la resonancia y con este tipo de ecografía más ampliada, uno puede tener mucha más información y poder hacer un diagnóstico más certero. Y que haya más opciones, ¿cierto? Porque puede ser muy invasivo la detección de esta enfermedad. ¿Y cómo se trata la endometriosis? A ver, lo primero que uno hace, la primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios. Ajá. Y uno va viendo si los pacientes ceden o el dolor cede o no cede con estos antiinflamatorios, ¿ok? La segunda línea de tratamiento son los anticonceptivos. Que uno perfecto. Lo que hace en el fondo, como esta enfermedad tiene relación con la menstruación, lo que uno hace es muchas veces dejarte sin regla. Usas anticonceptivos continuos. Claro. Exacto. De corrido, 2, 3 meses, 4 meses, y con eso dejas como detenido el proceso de la menstruación y con eso disminuye la probabilidad de ir formándose más la enfermedad. Ahora, luego de eso existen algunas otras cosas que se llaman agonista o antagonista de la hormona liberadora, que son medicamentos que también te dejan sin regla, pero también te dejan como en un estatus un poco menopáusico. Entonces muchas veces uno tiene sintomatología de bochornos y cosas. Y a una edad que no tiene que ver con la menopausia. Exacto. Necesariamente. Lo que pasa es que cuando uno usa medicamentos que suprimen el estrógeno, tiene que preocuparse de los huesos. Mira, justo Ale nos escribía en nuestro WhatsApp: tengo mucho dolor premenstrual y cuando tengo mi periodo con un flujo tan abundante que me mantiene con una anemia constante. Eso es muy importante, hay que ver, porque eso puede ser una endometriosis, pero también puede ser que tenga un mioma dentro de la cavidad o cosas que produzcan un sangramiento mayor. Y eso hay que hacer la ecografía, hay que hacer el examen físico, hay que hacer una buena historia y ver cuál es la causa. Entonces Ale tiene que sí o sí ir a ver. Sí, o sea, tener una anemia permanente no es vida, digamos. No es vida. ¿Cómo puede la endometriosis afectar la fertilidad de una persona? Buena pregunta o no. Sí, totalmente. Aún nos queda para seguir conversando sobre la endometriosis y el embarazo junto a Lore Pardo, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. 9:16 a.m, esperando los 33 grados en Santiago. Estás en la radio de los dos. La endometriosis sí afecta la fertilidad. La primera cosa que uno a lo mejor no considera como tan obvia, pero cuando tú tienes relaciones y te duele, afecta tu vida sexual. Claro. Eso es un punto muy importante que uno lo tiene muy poco considerado, pero en general afecta por distintas cosas. La endometriosis, una forma didáctica también de decirla, es como si tú tuvieras gotitas de pegamento en la pelvis. ¿Ya? Y esas gotitas de pegamento van a alterar la anatomía. Y esa anatomía alterada va a impedir muchas veces que el óvulo sea captado por la trompa o la trompa esté torcida. Y al estar torcida muchas veces está obstruida. Entiendo. Entonces impacta la captación del óvulo. También se ha visto que los huevitos tienen una peor calidad. Hay menos cantidad de huevitos. Y también afecta... La producción también afecta. Claro, y también afecta de alguna manera la implantación. Específicamente tiene más riesgo de pérdida y de complicaciones obstétricas cuando uno está embarazada. Entonces, ¿qué debería hacer una mujer que tiene endometriosis y quiere quedar embarazada? Tiene que ir primero, evaluarse con un especialista. Sí, y ver cuál es, en qué parte de su proceso reproductivo es donde hay un problema. Lo más frecuente, como te digo, es en la captación del óvulo. Pero tenemos que ver con eso cuál es la afectación para ver cuál es el tratamiento que podemos indicarle. Y en ese caso, ¿será mejor que postergue la maternidad? Nunca. Si se padece de endometriosis. Nunca, porque piensa que la maternidad
o el embarazo es un estatus donde tú te quedas sin regla durante 9 meses y después durante la lactancia, y por lo tanto queda en un estado como dormida la enfermedad. Entiendo. En algunas personas se dice que es un buen tratamiento de la endometriosis, el embarazo, claro. Mira. Pero tenemos que embarazarla, esa es la idea. Qué bueno saber porque uno esperaría que sí, que habría que postergarla porque tiene que volver como todo a su lugar, pero qué bueno que también se considere como una buena forma de tratar esta enfermedad. Y es cierto que tras el embarazo los síntomas pueden mejorar a raíz de esto que estamos conversando, o se viene pum más fuerte. Es un poco lo que estamos diciendo, más que mejore o no mejore, es que se calma por un tiempo. Entonces no es que mejore, la enfermedad siempre es crónica, claro, pero tú la dejaste un tiempo detenida, eso es lo que pasó. ¿Y en algún momento uno se sana de la endometriosis? No. O sea, ya que la tienes, hay que saber tratarla y vivir con ella. Exacto. ¡Uy, qué fuerte! Sí, es una enfermedad crónica. No es que uno la elimine. Lo que tú puedes hacer en la cirugía es eliminar los focos que tienes fuera del útero, estos que estamos hablando, que yo te decía como unas gotitas de pegamento, tú los puedes extirpar, esos focos. Y la endometriosis puede ser tan agresiva como afectar vejiga y recto. Y tú tienes que a veces extirpar pedazos de intestino. ¡Oh, qué fuerte! Sí. Oye, qué interesante lo que conversamos, y todo esto a raíz del 14 de marzo, que es el Día Mundial de la Endometriosis. Así que muchas gracias, Lorena Pardo, de SG Fertility, por acompañarnos esta mañana de miércoles con tan buenos ejemplos también, porque así uno entiende mucho mejor, de verdad, porque todo esto es muy técnico, así que te agradezco. No, de nada, gracias a ustedes, y la idea es esa, que visibilicemos, que entendamos, que empaticemos con las personas que no solo se les afecta su enfermedad, sino fundamentalmente su calidad de vida y de la calidad de vida de las personas que viven con ello también. Muchas gracias, Lorena, y cuando son las 9:23 vamos a seguir con buenos ritmos.